Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y hoy estamos en el día 28 de junio. Vamos a estudiar Segunda de Reyes, capítulos 14, versículo 26 al 29, tres versículos bíblicos. Y de ahí nos vamos a entrar en Amos, que Amos, qué libro tan interesante, la verdad. A mí me ha sorprendido, sinceramente, los profetas menores. No pensé que iban a ser tan ricos, la verdad. No los tenía ni siquiera en mente, ¿no? Pero con el libro de Joel me quedó eso muy claro. Y ahora con Amos, wow, Amos es increíble. Bueno, a manera que vamos estudiando, nos vamos a ir dando cuenta de cómo lo podemos aplicar hoy para nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, una vez más agradezco a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, sin tantos preámbulos, vamos a hacer una oración para empezar este video, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad, mi Dios, de poder grabar un video más, de poder aprender más de tu palabra santa y divina y poderlo compartir, Señor, con todas las personas que se están beneficiando con este estudio. Permítenos, mi Dios, llegar hasta el fin, Señor mío, de este año bíblico, mi Señor. Seas tú, mi Dios, realmente el proveedor, Señor mío, y el ejecutador, Señor mío, de este proyecto. Ayúdanos, mi Dios, a poder realizarlo. Toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor mío. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo 26 al 29 y Jeroboam 2, ¿no? El libro de Amos y el libro de, que así ya lo vamos a ver más adelantito, de Oseas, se entra en el contexto, esto sí lo sabemos, en el contexto histórico de Jeroboam 2, ¿no? Y bueno, vamos a leer qué nos dice. El reinado de Jeroboam dice: por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había preso ni libre ni quien diese ayuda a Israel, ¿no? O sea, Israel hecho pedazos. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y bueno, y los demás hechos de Jeroboam, y bueno, etcétera, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora miren, vamos a hablar un poco del reinado de Jeroboam. ¿Cómo fue el reinado? Sabemos que aquí, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 29, no les dan muchos detalles, pero el libro de Amos y el libro de Oseas, creo que les dije, déjenme estar seguros, disculpen, tengo una memoria bastante fugaz. Sí, nos aclaran un poquito esta cuestión de cómo estaba realmente el reino en esta época, ¿no? Entonces, miren, vamos a entrar a la introducción de Amos. Vuelvo y repito, un libro muy interesante porque lo que se vivió en el reino de Israel en la época de Amos es increíble para nosotros hoy. Yo iba leyendo y decía, pero si esto es lo que está pasando hoy en la iglesia y en el mundo cristiano, como ya lo vimos en el libro de Joel. Pero bueno, vamos a entrar ahí, ¿no? Al estudio de Amos, ¿no? El título, ¿no? Al igual que muchos de los profetas menores, tiene el nombre de su autor, que en este caso es Amos, ¿no? Amos significa el que lleva una carga prácticamente, ¿no? Y bueno, el nombre de Amos no se halla en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Simplemente es un libro, entre comillas, aislado, podríamos decirlo, y el personaje en sí, ¿no? Es todo lo que sabemos de él. El autor, a ver qué más tenemos. El autor, bueno, el resumen de su vida que damos, ¿no? Sabemos que era boyero, era pastor, mejor dicho, recogedor de higos silvestres, ¿no? O sea, podríamos decir palabras un poquito más populares, era pastor y agricultor, ¿no? Eso es lo que era un don nadie, ¿no? ¿En qué sentido estoy hablando? Para Dios todos tenemos valor. Pero el tipo no era profeta, no era levita, no estudió en la escuela de los profetas. Simplemente fue un agricultor que por ahí se lo cogió al tipo y se lo trajo a tener un mensaje y se acabó, ¿no? Y esto es la situación de muchos personas que llevamos el mensaje de la verdad presente, ¿no? Yo personalmente conozco muchos hermanos que tienen muchos ministerios, son tipos increíbles, pero realmente no tienen ninguna preparación teológica y nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, mis queridos hermanos, como ya vamos a verlo más adelante en el libro de Amos, cuando Dios habla, es imposible que uno calle, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Queda la impresión de que aunque era pobre, era independiente, o sea,
tenía su propio rebaño, podríamos decirlo, ¿no? No era un hombre instruido como entendemos hoy en términos, ni tampoco se había preparado para su misión en la escuela de los profetas. Como sucedió con Amos, los que tienen relativamente escasa instrucción ya han disfrutado de pocas oportunidades para instruirse cuando son elegidos para efectuar una magna obra para Dios. Comprueban que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Aclaremos esto. El día de ayer, que estaba estudiando esto, que fue el sábado, justamente me hablaba una hermana X, ¿no? Y ella me decía, una señora que tiene sus títulos y ha alcanzado muchas de sus metas en la vida, ¿no? Que no son malas. Y me decía, ahora entiendo, después de llegar a la cumbre, podríamos decirlo, ¿no? Que los títulos y el estudio no son nada, me decía ella, ¿no? Y al fin y al cabo es así, sinceramente, ¿no? Si no tenemos a Dios, no tenemos a nada, ¿no? Pero bueno, sigamos, dice. Lo que hace al hombre idóneo para el servicio divino depende más de lo que es de lo que tiene. Me encanta esta frase. ¿Quién era Ellen G. de White? Ellen G. de White era menos preparada que yo. Ellen G. de White tenía 3 años de escuela. Yo les he contado mi testimonio. Yo tengo apenas 6 años de escuela, de preparación, no tengo más, ¿no? Pero Ellen G. de White tenía apenas 3. ¿Quién era Ellen G. de White? No era nadie. Y los pioneros de la iglesia adventista, ¿quiénes eran? No eran nadie, no eran absolutamente nadie. Y ellos fueron los que formaron el adventismo. El adventismo está fundado en teorías, en preparación, en teología, en estudios, en doctorados. No, está fundado en la inspiración divina de la palabra de Dios. En eso está fundado el adventismo. Y Dios siempre... ¿Y quiénes eran los apóstoles? ¿Quién era Abraham? Bueno, o sea, aquí podemos sacar ejemplos hasta decir basta. Realmente Dios... coge a personas que no son nada en este mundo, ante los ojos de los hombres estoy hablando, pero ante los ojos de Dios trae lo mejor, trae los más preparados en ese sentido, en el sentido espiritual. Bueno, sigamos con Amos. Bueno, dice, cuando Amos recibió su llamamiento divino, salió de Judá para ir a Israel. Interesante, él sale de Judá a Israel, ¿no? Y probablemente estableció el centro de su obra en Betel, dice, donde estaba el templo principal dedicado al culto del becerro y el palacio del verano del rey, ¿no? O sea, se puso en el centro de la apostasía, podemos decirlo. Allí condenó este culto y Amasías, el sumo sacerdote idólatra, se opuso a Amos y lo acusó ante el rey de ser peligroso conspirador. Eso lo vamos a ver pasado mañana. Más sabemos de los días finales de la... nada sabemos de los días finales de la vida de Amos, ¿no? Interesante, el que se lo puso a él fue el sumo sacerdote, eso lo vamos a analizar, pero qué interesante. Hoy en la actualidad, los que predican la verdad presente, ¿quiénes son los que se lo ponen? Los pastores, los líderes de iglesia. Una vez, nunca olvidaré, yo estaba reclamando algo, ¿no? Hice un video, bueno, uno de los muchos videos que he hecho reclamando la apostasía que se ha hecho en la iglesia, ¿no? Y vino el supuesto director de mi iglesia y me dijo, ¿tú por qué haces esos videos? Y yo le digo, porque quiero hacerlos, pues. No, es que tú, ¿quién eres? ¿quién eres tú? Me dice, para reclamar esas cosas. Yo soy adventista, le dice. No, me dice. La apostasía dice, cuando un pastor hace mal algo, los mismos pastores tienen que reprenderlo. Tú no eres nadie para reprenderlo. O sea, le digo, entre pastores, le digo, ellos arreglan sus propios asuntos y uno no puede decir nada, vea lo que vea. Así me dice, tú no puedes hacer nada, y no puedes decir nada, veas lo que veas, dice, porque entre ellos, dice, tienen que exhortarse, arreglarse, ¿no? Y esto es lo mismo que si en políticos ellos tuvieran que acusarse de honrados o de deshonrados, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, así hay mentes tan cerradas, digamos, ¿no? Entonces, miren, ¿quién era Amos para reclamar? Porque más adelante el sumo sacerdote le dio su buena repelada, ¿no? Y bueno, ¿quién era Amos? No era nadie, entre comillas, ¿no? Pero miren, nunca se trata esto de quién soy. No importa si soy pastor o soy de lo que sea. Eso no importa, ¿no? Lo que importa es el mensaje, mis queridos hermanos. Eso es todo, ¿no? Miren, en una situación de emergencia,
cuando la vida corre riesgo, ¿no? Corre peligro, tú a la persona que te da la solución, tú no le estás preguntando si es bombero, si es paramédico, si es militar, tú no estás preguntando, tú ves que esa persona te da la solución y punto. ¿Y quién es usted? Bueno, yo no soy nadie, ¿no? Pero no, lo importante es que te ayudó y te salvó la vida. Entonces, mire, en las cosas de Dios no importa quién trae el mensaje, sino de quién proviene, que es de Dios. Si el mensaje viene de Dios, adoptémoslo, sea de quien sea. Yo personalmente he recibido lecciones hasta de ateos, ¿no? Ateos, personas que ni siquiera creen en Dios, he recibido lecciones bíblicas, ¿no? Entonces, mire, eso tenemos, ¿no? Pero ya vamos a analizar un poco más esa historia más adelante, ¿no? Dice, Amos debe catalogarse entre los más importantes profetas debido a su elocuencia sencilla y llana. Era sencillo el tipo, ¿no? Bueno, al vigor y a lo elevado de su pensamiento, dice, hay pocos profetas que sean más penetrantes en comprender las bases tanto del mundo natural como del moral, o que sean más perspicaces para entender el poder, la sabiduría y la santidad de Dios. Me encanta esto, mire. Es más fácil, no es que es más fácil, realmente es factible poder llenar un vaso vacío, pero un vaso que está lleno ya no le puedes poner nada, ¿no? Esto lo dijo Jesús en uno de sus muchos dichos, ¿no? No puedes poner vino nuevo en otros viejos, porque se va a dañar, ¿no? Entonces, miren, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a alguien que tenía la mente, por así decirlo, hablando de ambos, tenía la mente totalmente limpia, no tenía malas interpretaciones ni nada por el estilo. Era un simple pastor, no era un don nadie ante la sociedad, ¿no? Y miren, y eso lo hizo uno de los profetas más increíbles, de la manera en que él incluso toca, bueno, escribe el libro de Amos y todo lo que dice, lo hace uno de los profetas más increíbles que ha habido, aunque tal vez uno de los menos conocidos, ¿no? Debido a lo pequeño que es su libro, ¿no? Y así, acordémonos incluso de que Juan el Bautista y Jesús no se entrenaron en la escuela de los sacerdotes, en la escuela de los profetas, perdón, en el tiempo de ellos, porque habían teorías, habían pensamientos cerrados de parte de los sacerdotes de esa época, ¿no? De los levitas, ¿no? Entonces Dios siempre utiliza una mente blanca, podríamos decirlo, ¿no? Que no está llena de ideas ni de pensamientos preconcebidos para poder dar un mensaje, ¿no? Y este es el caso de Amos. Seguimos el marco histórico. Bueno, Amos fue llamado para cumplir su misión en un tiempo cuando Israel y Judá eran prósperos. Perdón, eran prósperos. Judá e Israel eran prósperos. Los dos reinos estaban mega súper bien. Y viene un tipo y dice, no, ustedes están mal, les va a caer el castigo divino, les va a pasar. ¿Quién quiere escuchar a ese loco? ¿No? Esa era la mente de no trato de insultar al profeta, no estoy más o menos tratando de personificar el pensamiento de ellos, ¿no? ¿Quién quería escuchar a este loco que en su mejor época, en su mejor tiempo, en su mayor prosperidad, que ya se estaba apareciendo a la época de Salomón, viene a decir que va a caer destrucción? Este tipo está loco. Incluso lo mandaron a que se regrese a Judá y que vaya a profetizar allá y que no les moleste al reino de Israel, ¿no? Eso fue, ¿no? Pero bueno, en los días de Jeroboam II, Israel estaba en un punto máximo de su poder. Jeroboam había derrotado a los sirios, imagínense, y ensanchado el territorio del reino del norte hasta el límite septentrional que había tenido cuando el reino estaba unido. Se extendía desde Hamad, no sé cómo se pronuncia, en el extremo norte hasta el Mar Muerto. En cuanto a Judá, el rey Usías había subyugado a los idumeos y a los filisteos, había sometido a los amonitas y promovido la agricultura y las artes nacionales propias de los tiempos de paz. Había creado un ejército grande y poderoso y fortificado mucho a Jerusalén. ¿Quién en sus cinco sentidos, entre comillas, le va a hacer caso a un loco que está diciendo que viene destrucción por los muchos pecados que se han cometido? Nadie. Hoy en la actualidad, ¿qué se habla del mundo cristiano? El mundo cristiano está por irse al suelo, está por caer. ¿Quién va a hacer caso a esos locos que están dando esa advertencia? Y el mundo cristiano está en su mejor época. Y si hablamos del adventismo, de cierta manera también, ¿no? Pero bueno, sigamos. Tema. Disculparán, estoy un poquito agripado. El tema dice, el propósito principal de Amos fue llamar la atención del pueblo de Dios a sus pecados y hasta donde fuera posible instarlos al arrepentimiento. Ese es el tema. Yo ya me leí prácticamente el libro de Amos mientras estoy haciendo este video.
Y sí, Dios por medio de Amos les llamó varias veces al arrepentimiento, pero bueno, ustedes ya saben cómo es uno de terco, ¿no? Así como el espíritu de Pablo se conmovía en Atenas cuando vio cuán completamente la ciudad estaba entregada a la idolatría, así también Amos debe haberse conmovido por el lujo y los pecados que describen tan vívida y detalladamente. Reprendió los pecados causados por la prosperidad material, los despilfarros, las orgías, el libertinaje de los ricos, los cuales oprimían a los pobres y pervertían el derecho mediante cohechos y extorsiones. Eso lo vamos a ver ya mismo. Amos presta más atención a los detalles y a las circunstancias de las iniquidades de las iniquidades que Oseas, ¿no? Bueno, su estilo es gráfico en toda su profecía y revela los pecados en los acontecimientos de la vida diaria del pueblo. Ninguna mala práctica parece haber quedado excluida de su atención. El tipo lo recalcó todo. Consideraba su deber amonestar a Israel, a Judá y a las naciones circunvecinas acerca de los castigos divinos que sin duda vendrían sobre ellas si persistían en su iniquidad. Sin embargo, su libro termina con un cuadro glorioso del triunfo final de la justicia sobre la iniquidad, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces de esto se trata el libro de Amos y ahora sí vamos al estudio del libro de Amos, ¿no? Y empezamos así. Las palabras de Amos, ¿no? Que fue entre los pastores las palabras de Amos, podemos decirlo mejor así, uno de los pastores de Tecoa, ¿no? Visiones que tuvo de Israel en el segundo año antes del terremoto. Bueno, aquí se menciona un terremoto que parece que había sido bastante interesante y ya lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Más adelante en otros libros se vuelve a hablar de este terremoto, ¿no? Parece que fue un terremoto como parte de una advertencia y un castigo divino de todas estas cositas que iban sucediendo, ¿no? Y bueno, si esto lo llevamos hoy en la actualidad, en nuestro contexto, ¿no? Están pasando muchas tragedias por todo el mundo, ¿eh? Y ciertos países que han adoptado ciertas medidas, les ha pasado un par de desgracias, ¿eh? Ahorita, miren, a mí me preocupa un poco algo. Ahorita aquí en el Ecuador, oficialmente se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Yo estoy preocupado porque estas cositas siempre atraen el juicio divino y Dios siempre manda una pequeña advertencia. Hace unos, ¿qué año estamos? Estamos en 2019, ya. Hace 4 años aproximadamente atrás. Sí, casi. 4 años, eran 3 años, ya no me acuerdo. 4 o 3 años atrás hubo un terremoto muy fuerte, el terremoto del 16 de abril. No lo olvidaremos nunca, una ciudad entera quedó destruida, aproximadamente 3.000 a 10.000 personas muertas, imagínense. Fue justamente una de las playas más populares del país, pero también una de las más corrompidas, vamos a usar esa palabra, ¿no? Esa ciudad se fue al abismo, diríamoslo así, usando una palabra un poquito más bíblica, ¿no? Y ahorita es con lo que acaba de pasar, me da bastante temor, ¿no? Bueno, yo, desde esa fecha, me acuerdo, hasta el día de hoy, me preparé física, mental, emocional, espiritualmente, en el sentido de lo que son cosas de supervivencia. Y justamente fue cuando comencé, me acuerdo, los videos de acampada, porque no sabía absolutamente nada de supervivencia, ¿no? Entonces fue ahí que comencé a interesarme un poquito más en esas cosas, a estar más preparado. O sea, en ese sentido podríamos decir que yo estoy preparado, pero igual me preocupa, ¿no? Que una desgracia así vuelva a azotar el país, ¿no? Pero son cosas que ya van a suceder a veces que Dios llama nuestra atención. Y ya vamos a verlo más adelante, cómo Dios llama nuestra atención, ¿no? Al arrepentimiento. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Ahora miren, de aquí vamos a ver una condena que se dio a Damasco, a Gaza, Tiro, a Edom, a Amón, Moab y a Judá y por último Israel. Vamos a ver el juicio primero a las naciones circunvecinas que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Por los pecados que habían hecho, y después vamos a entrar en la historia de Judá e Israel más específicamente, ¿no? Y empieza así, pues bueno. Y bueno, el versículo 2 dice, y dijo Jehová, rugirá desde Sión, ¿no? Y dará su voz desde Jerusalén, y las habitaciones de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, ¿no? En otras palabras, vendrá castigo divino, ¿no? Así dicho en pocas palabras de parte de Dios, ¿no? Y miren, el versículo 3 y los demás naciones que se condenan empiezan así. Por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque ya, entonces miren,
Aquí esto es una especie de dicho popular prácticamente, que para nosotros es incomprensible. Lo podríamos traducir de la siguiente manera, un poco más entendible para nosotros, ¿no? Los delitos de Damasco o de Gaza, de Tiro o de Edom, que más adelante se repite la misma frase, ¿no? Los delitos en este caso de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Eso es lo que literalmente significa, ¿no? Que los pecados de ellos habían llegado al límite, ¿no? Y bueno, enviaré fuego a sus ciudades. ¿Qué dice? Removeré el cerrojo, ¿no? De sus puertas, de su puerta principal, ¿no? Y serán destruidos y destrozados. Y es prácticamente la condena que se... Bueno, aquí tenemos a Damasco, que pertenecía a Siria, la capital de Siria. Más acá adelante se nos habla de Gaza, que si no mal recuerdo era de los filisteos. Y es lo mismo, ¿no? Que habían llegado a su colmo, ¿no? Que María... A ver, destruiría a sus palacios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vendieron, miren, ellos, ellos vendieron, ¿no? A Edom, perdón. Ya. Ya, porque ellos llevaron poblaciones enteras, para vender a Edom, ¿no? Entonces por eso iba a quemar sus muros y sus palacios, ¿no? Los destruiré, prácticamente es lo que llega a decir el pasaje bíblico. Parece ser que Edom era bastante, hasta donde se llega a entender el pasaje bíblico, era un centro principal de esclavitud. Ellos compraban y vendían esclavos prácticamente. De Tiro es lo mismo, ¿no? Porque vendieron a Edom poblaciones enteras olvidando sus alianzas con sus hermanos. Parece que Tiro había sido muy traicionero con sus vecinos aliados, ¿no? Fuego consumirá sus muros y sus palacios, prácticamente la misma condena para Tiro. Para Edom, que eran de la descendencia de Saúl y eran parientes del pueblo de Israel, porque persiguieron a espada a sus hermanos y no frenaron su enojo contra ellos. Fuego los iba a consumir, ¿no? Ese del castigo para Edom, por haber traicionado a sus hermanos prácticamente, para Amón, que eran Amón y Moab, que eran descendientes de Lot, ¿no? Para Amón dice, para expandir su territorio, abrieron el vientre de las mujeres embarazadas, ¿no? Desde Galac, ¿no? Entonces, esto era algo bastante... Yo leí esto y, o sea, algo nuevo que aprender, ¿no? Algo triste y nuevo para que aprender. Son actos de guerra, ¿no? Que se llegaron a cometer. Abrir el vientre de una mujer embarazada y matarle. O sea, bueno, dejemos de más ahí, no hagamos ni una imagen de eso, ¿no? Destruiré sus ciudades a fuego, ¿no? Su rey irá acá en cautiverio con todos sus príncipes, ¿no? Y bueno, aquí, miren, cada una de estas naciones simplemente se nos describe el fin de su tiempo de gracia, que es lo que realmente está sucediendo aquí, ¿no? Ellos habían llegado a su fin y Judá e Israel también estaban llegando a su fin, ¿no? Y bueno, seguimos la última, el capítulo 2 ya, y la última de estas naciones paganas es Moab, que es también la descendencia de Lot, ¿no? Porque quemaron los huesos del rey Edom hasta hacerlos cenizas, ¿no? Consumiré a fuego sus ciudades y morirán en medio de la batalla, ¿no? Mataré a sus jueces y príncipes o mataré a sus reyes y príncipes también, ¿no? Ese es el final de Moab. O sea, todas estas naciones iban a acarrear el castigo divino. Y bueno, ahora vamos con Judá. Despreciaron la ley, no obedecieron, se fueron tras mentiras. Prefirieron creer mentiras antes que creer a Dios. Esa es la condena a Judá, o es lo que se reclama a Judá, ¿no? Consumiré sus palacios en Jerusalén, ¿no? Esa era la condena que le iba a tocar a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Dios, ¿no? O sea, toda la Torá, podríamos decirlo, de esta época, ¿no? Y bueno, Israel se destaca por la opresión y por la codicia. Bueno, señores, ¿qué les puedo decir ahí? Que dice, por dinero vendieron al justo, ¿no? Y al pobre por unos zapatos, un par de zapatos aquí era bastante baratos, entonces
compraron al pobre, lo vendieron por nada. Pisan las cabezas de los pobres en tierra, o sea, los humillan, impiden al humilde conseguir su deseo en el sentido de hacer justicia, ¿no? Eh, hijos y padres tienen relaciones con la misma mujer, toda una desgracia, aquí nos va describiendo, disculparán, pero bueno, son cosas que están escritas en la Biblia. Toman las ropas empeñadas, ¿no? ¿Se acuerdan que había una ley de que si uno aceptaba una ropa empeñada de alguien, tenía que devolverlo antes del anochecer para que pueda dormir con ella, cobijarse con la misma? Pero bueno. Se acuestan junto a cualquier altar y con el vino que han quitado con multas o con intereses, se embriagan en las casas de sus dioses. Esto es muy posible una alusión al templo de los becerros de oro que estaban en Dan y en Betel, ¿no? ¿Qué más tenemos? Yo, sin embargo, por amor a ustedes, destruí al amorreo, o sea, todos los que son los amorreos en la época de Moisés y de Josué, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí comienza a recordar todo lo que había hecho Dios por ellos, mejor dicho, ¿no? El amorreo dice, los cuales eran fuertes y poderosos, acuérdense que incluso pelearon con gigantes, ¿no? Los saqué de Egipto, los sostuve por 40 años. De entre sus hijos levanté profetas y nazarenos, ¿no? De entre sus jóvenes, ¿no? Mas ustedes corrompieron a los nazarenos y mandaron a callar a los profetas. Esa es la típica de siempre hasta el tiempo del fin, ¿no? Se manda a callar siempre a los que dicen la verdad. Por todo esto los voy a aplastar contra el suelo, o sea, los voy a humillar. Nadie se podrá escapar, ni el guerrero se salvará, el más valiente huirá, ¿no? Este fue el juicio a la casa de Israel, ¿no? Un juicio fuerte. ¿Por qué? Miren, si nosotros sacamos aquí paralelismos, es para quedarnos aquí 4 horas, ¿no? Pero miren, vamos a ser bien breves, ¿no? Primero que nada, toman ropas empeñadas y se acuestan junto a cualquier altar, hacen cualquier evento y lo llaman cristiano. Eh, Oprimen con programas, diezmos, ofrendas, cuotas a los miembros de iglesia que a veces no tienen ni para qué, ni qué comer, ¿no? Eh, y con el vino que han quitado, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí nos recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de estos casi 200 años desde que se formó la iglesia adventista y bueno, desde el principio de los tiempos, ¿no? De entre nosotros Dios ha levantado profetas en un buen sentido de la palabra. Miren, yo tengo una teoría, ¿no? Nosotros vivimos la época de los profetas menores. ¿En qué sentido? Escúchenme bien. Aclaro bien esto, no estoy hablando de profetas en un sentido textual literal, sino hablo en un sentido simbólico, ¿no? Si nosotros hacemos un paralelismo con el Antiguo Testamento, los profetas mayores fueron los que fundaron nuestra iglesia. Y hoy en la actualidad los profetas menores son las diferentes personas que por ahí tratamos, ¿no? De llevar al pueblo a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, miren, hoy vivimos eso, entre comillas, de una manera simbólica. No estoy llamando profeta a nadie, ni me estoy tampoco llamando yo profeta, ¿no? Pero más o menos una vez haciendo un análisis llegué a esta pequeña conclusión. Pero bueno, creo que me entendieron, ¿no? Entonces, miren, Dios ha levantado profetas una y otra vez, ha levantado mensajeros, vamos a decir mejor esta palabra para no ser malentendidos, ha levantado mensajeros una y otra vez, ¿no? A personas consagradas una y otra vez, en este caso serían los nazarenos, ¿no? Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Los ha corrompido y los ha mandado a callar. A los que comenzaron a decir las cosas que eran de verdad, los callaron. A los que querían tener una vida más santa, practicar la reforma por salud y una cosa y la otra, ¿qué le han hecho? No, esos fanatismos, esos ni siquiera ni si cuánto, no pasa nada, los corrompieron. Y por esto Dios se ha enojado contra nosotros, ¿no? Y el juicio va a llegar a la iglesia. Nos va a llegar, porque al fin y al cabo nosotros somos la iglesia, ¿no? Vamos al capítulo final, vamos al capítulo 3. Dice, oíd estas amenazas que Dios tiene contra ustedes, casa de Israel. Es literalmente lo que dice el profeta, ¿no? Así como yo me di a conocer con ustedes de una manera muy especial, ¿no? Así también los castigaré de una manera muy especial, señores, entre más responsabilidades, ¿no? Mayor es el castigo. Así como un delito, miren, no se le paga, no se le condena a un menor de edad
a ver, vamos a poner un ejemplo bien práctico. Si un menor de edad mata, literalmente, estoy hablando de las leyes de este mundo, al menos en mi país, si un menor de edad mata por accidente, bueno, no sé, no, digamos que por accidente o por algo, no sé, ya mató simplemente. Es la pena máxima para un menor de edad, creo que son 4 años de cárcel. La pena máxima para un menor de edad. Pero para un mayor de edad son 25 años de cárcel, si no mal recuerdo. O pongámosle 20 ya, digamos que son 20, igual son 20 años, ¿no? Es 4 o 5 veces más, ¿no? Entonces, miren, el castigo para los que tenemos, aquí hablamos de todos los que están viendo este video y los que no también, que tenemos, los que tenemos un entendimiento más pleno del carácter divino y de la ley de Dios y de su santa palabra, es mayor el castigo, ¿no? O sea, en otras palabras, no podemos abusar de nuestros privilegios, ¿no? Porque no es un privilegio realmente, es una responsabilidad, ¿no? Es prácticamente esto lo que nos dice aquí. Seguimos. Pueden caminar dos si no están de acuerdo. ¿Podemos andar con Dios si no estamos bien con Él? No, totalmente no, ¿no? Y aquí nos ponen varios ejemplos, ¿no? Dice, el león ruge por la presa. En otras palabras, aquí nos hace una alusión a causa y efecto. Tú obras mal, te va mal, ¿no? Eh, Cae el ave por la trampa, ¿no? Caemos en nuestra propia trampa, ¿no? Dice, se tocará la trompeta en vano, se dará alarma, se dará una advertencia en vano, si no es que va a venir realmente un castigo, ¿no? Y miren, y me encanta el versículo, uno de los versículos más famosos de la Biblia, tal vez, Amos 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En otras palabras, Dios no hace nada sin comunicárselo primero a sus profetas. Dios no es traidor, Dios avisa. Dios te dice, miren, va a venir un juicio, prepárense. Va a pasar esto, prepárense. Dios siempre avisa, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Y ya Dios nos, ven, hoy en la actualidad, no es necesario que se levanten ya profetas dentro del adventismo. En serio, no. Tenemos a Ellen G. de White que ella nos dejó yo tengo aquí todos sus libros, que son 101 libros en español oficialmente que hay, y por ahí otros más que por ahí he conseguido. Redondeando, tendré unos 120 libros de ella. ¿Ustedes creen que hacen falta más advertencias? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no hace falta más advertencias, ¿no? Pero miren, Dios ya nos ha avisado todo, ya nos avisó. Tú, por ejemplo, Dios, por medio de Ángel Guay, nos dejó una advertencia grandísima. Nos dejó, por ejemplo, algo que se llama la apostasía omega. En la época de ella, en los años 1900 y algo, 1905, 1906, por ahí 1900, se vivió la apostasía alfa, Kelos, el panteísmo, bueno, un montón de cosas pasaron ahí. Es una larga historia eso. Y el Inge de Guay dijo una advertencia, que para el tiempo del fin iba a ser algo peor. ¿Qué ha hecho la iglesia con esa advertencia? Ha cogido esa advertencia y la ha cogido y la ha mandado por el retrete. Literalmente, en serio. No les interesa. Todo lo que ellos hacen está bien y todo es guiado por Dios. Así de simple. Oye, esta no puede ser la apostasía omega. No, tú estás loco. Cállate. Eso se escribió en otro contexto y eso se ha malinterpretado y se han forzado los escritos del NGDY para decir que... Pero bueno, vamos a seguir mejor, ¿ya? Dios no hace nada sin que revele a sus siervos los profetas. Dios nos ha revelado muchas advertencias, pero si nosotros somos tan necios, ay, señores. Miren, versículo 8, me encanta este pasaje. Hablando Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En otras palabras, nadie puede negar profetizar si Dios manda. O sea, verán, cuando Dios te manda, te manda. Y yo ya les he compartido mi experiencia del año bíblico, ¿no? Yo lo último que quería hacer era este proyecto, créanme. Y fue tanta la insistencia del Espíritu Santo. Y decía, no, yo no voy a hacer esto, esto es una locura de científico. 360, bueno, si van a ser más de 300, posiblemente estamos hablando de 400 videos. No, no hay un humano que pueda hacer esto, decía el yo. Pero fue tanto, o sea, fue tanta la idea que persistió en mi mente. Yo me estaba medio volviendo loco ya. Dije, no, vamos a hacerlo. Si es tanto la persistencia, por algo ha de ser, ¿no? Y miren, lo estamos haciendo y ya vamos a medio año. Increíble, ¿no? Y bien, ahora imagínense si un caso hipotético no hubiera hecho nada de esto. ¿Cómo me sentiría ahora? Bueno. Y bueno, vamos terminando, ¿no?
Dice, miren cómo es la advertencia divina, ¿no? Díganle estas cosas a los que viven en los palacios asirios, a los que viven en los palacios de Egipto, ¿no? Y vean los crímenes que se cometen en las calles de Israel. O sea, incluso llama a las otras naciones para que vean los sinvergüenzas que éramos nosotros, porque estamos hablando de la iglesia, nosotros somos la iglesia al fin y al cabo, ¿no? Y esto me recuerda un poco a un caso de contrabando que salió a la luz en la Universidad Adventista de Plata hace un par de años. Salió por todo. Yo hice 3 videos, era tanta la controversia que hice 3 videos. Yo me acuerdo que estaba un sábado en la noche con mi ex novia. Estaba tan bien, estaba tan relajado. Y en eso comenzó a bombardearme el celular con mensajes. Yo sé, siempre me llegan mensajes a mí, eso no es nada del otro mundo, ¿no? Pero eran demasiados mensajes. Y dije, ¿qué está pasando? Algo medio raro. Y me entré a ver y paz, me llevo la sorpresa y dije, ay, Dios mío, dije, estos son problemas, ya tocó hacer un video de siempre mío. Pero hermano, hablé de esto, hermano, esto es real, hermano, ¿qué está pasando? Y bueno, me contacté con personas de Argentina, que yo tengo contactos hasta en la China, ¿no? Entonces cuando pasa algo, soy uno de los primeros en enterarme de algo. Y sí, pues, hasta donde nos enteramos, la Universidad Adventista de Plata junto con la Unión de Argentina llevaba haciendo esto años. Al menos 20 años llevaban haciendo estas especies de robos. E investigando más a fondo, me llegué a enterar de que esto no solamente es cosa de Argentina. Robos de diezmos, ofrendas y de 1000 cosas más, que bueno, no vale ni la pena mencionarlos, ocurren prácticamente en cada país de Sudamérica. Los líderes de la iglesia roban miles de dólares y si hablamos de una manera más general, anualmente millones de dólares con el diezmo de la iglesia. Pero bueno, vamos a dejarlo eso ahí, ¿ya? La verdad es muy indignante porque ¿saben qué? Es dinero sagrado, ¿no? Que se debería de usar para un propósito sagrado, pero sigamos leyendo mejor. No saben hacerlo recto. A ver. Ya, no saben hacerlo recto, ¿no? Los que acumulan violencia y ¿qué dice? Ay, se me fue. Y saqueo, ¿no? O sea, simplemente el pueblo de Israel está acumulando sus propias desgracias, ya que no hacían lo recto. Y si no sabes hacer lo bueno, haces lo malo. Y eso simplemente se acumula, mis queridos hermanos. Vean, hermanos, aquí les está hablando un pecador más, un sinvergüenza más, un cara dura más del montón que hay en este mundo. Yo no me creo perfecto ni pienso quizás que lo logre algún día. Pero bueno, mediante la vida de Cristo todo es posible. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Esa es la ambición, el sueño, ¿no? Pero yo no estoy ahorita en mi mejor momento, podríamos decirlo, ¿no? Me siento tan pecador como cada uno de ustedes y hasta más quizás por las muchas responsabilidades que tengo, ¿no? Pero miren, seamos conscientes, ¿no? De que todo lo que nosotros hacemos se va acumulando. Y verán, que nos llega la sentencia, nos llega tarde o temprano, nos llega, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Simplemente estaban acumulando su propia desgracia, ¿no? Un enemigo los invadirá, ¿no? Y derribará sus ciudades, ¿no? Y esto posiblemente se cumplió con Asiria, ¿no? Apenas salvará, dice, un pequeño remanente de Israel. Realmente no se salvó prácticamente nada. Fueron unos 4 por ahí. Podríamos por eso una palabra, ¿no? Oigan esto y testifiquen contra Israel, dice. El día que los castigué, destruiré los altares de Betel, ¿no? Los echaré por tierra, ¿no? Dios iba a destruir totalmente la idolatría. Destruiré las mansiones para el invierno y el verano. Destruiré los palacios de marfil. Los grandes edificios, las grandes casas iba a destruir Dios, ¿no? Entonces, miren, este es el castigo que se amplía más en los capítulos más adelante. Vamos a dejar el tema de hoy hasta aquí nomás, ¿no? La advertencia de Israel, sí, nosotros podemos decir, bueno, sí, la iglesia está, pero miren, es la advertencia para nosotros también. Yo he hablado muchas cosas que
hay muchas cosas que me he callado de las cosas que pasan en la iglesia, que bueno, prefiero vivir con esos demonios antes que compartirlos. No, son cosas que pasan y ya. Sinceramente, yo de manera personal he perdido la fe totalmente en la organización y en los líderes, pero no en Dios. Y sé que aún de esta iglesia que está patichueca y todo hecho un desastre, está más muerta que viva, Dios la puede revivir y hacer un gran milagro en el tiempo del fin. Yo sé que puede hacerlo, ¿no? Pero en sí, en los líderes, yo no confío, sinceramente. He visto tantas cosas que ni pa' qué. Pero bueno, mis queridos hermanos, miren, la advertencia, qué increíble, ¿no? Amos, el reflejo de la historia de Israel en esta época es el mismo reflejo de hoy en nuestra iglesia adventista y en las iglesias de todo el mundo, que no es nada más que la religión se ha convertido en clubs, eso se ha convertido la religión en clubs. Todos son clubs social, todos son eventos, viajes, programas, conciertos, tanta bobería, tanta tontería, disculpen, ¿no? Que no sirve para nada más que ensalzar al hombre y hacerlo sentir bien con él mismo, pero no con Dios. Todo está diseñado para ensalzarnos, para hacernos sentir bien, ¿no? Para alabarnos entre nosotros mismos, pero menos para Dios. La música, hoy en la mañana estaba, por ejemplo, entré en Facebook, vi una música adventista, una chica más pintada que Babilonia, cantando de manera sensual, con una falda que le moldeaba el cuerpo. Yo solamente me fijé en la chica, sinceramente. Ya, soy hombre, por si acaso. Solo vi la belleza de la chica y después sentí asco porque esto supuestamente era una alabanza a Dios, ¿no? Verán, si tú quieres coger y hacer una música, hazla. Si quieres hacer una música satánica, hazla. No hay ningún problema. Conmigo no tienes ningún problema en ese sentido, pero no digas que es una alabanza a Dios, ¿ya? Bueno, ¿saben qué? Vamos a terminar aquí, ¿no? Yo ya me exalté como siempre, ¿no? La verdad estas cosas a mí me chocan mucho, porque yo no soy un perfecto, ¿no? Pero a las cosas llamémoslos por su nombre. Lo que está bien, lo que es de Dios, pero lo que está mal, hazlo tú, está bien, pero no le pongas una etiqueta diciendo que es divino, ¿no? Es lo que a mí me indigna bastante. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto para todas las personas que quieran recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por WhatsApp. Ahí tienen las diferentes maneras en las que pueden colaborar para seguir aquí haciendo el año bíblico. En la descripción de este video tienen un enlace para PayPal para todas las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.